cuando el tranvía para, pues que se enciende la luz de la puerta para poder, pues si queremos pulsar para salir, para que se abra, y que también nos avisa acústicamente, y que una vez que se vaya a cerrar, pues que también hay una luz arriba de color rojo que también nos avisa que se va a cerrar. Estas son solo algunas de las indicaciones con las que cuenta el nuevo tranvía de Zaragoza. El objetivo, hacer de este medio de transporte un medio accesible para todos los ciudadanos. Enseguida lo veremos. Y además las dos partes de Parque Goya en Zaragoza estarán en unos días un poquito más cerca. Una nueva pasarela peatonal permitirá a los vecinos salvar la autovía que divide su barrio. Los vecinos están encantados. Escuchen. Fíjense en esta pasarela, mide 52 metros de largo y sobre todo va a permitir ahorrar mucho tiempo a los vecinos de un mismo barrio. ¿Por qué? Porque este es por fin el puente que va a unir a los vecinos de Parque Goya, Paco. Pues sí, la verdad es que ya teníamos ganas de que esto se hiciese y ahora pues vamos a tener que el recorrido que hacíamos antes, que nos costaba unos 20 minutos aproximadamente para llegar al otro Parque Goya, al Goya 2, pues ahora en 2 minutos vamos a poder disfrutar de todos los parques y de todo lo que tenemos al otro lado. Pues vamos a comprobar, José, lo que tardamos en llegar de un lado a otro del barrio sin utilizar esa pasarela. Sí, como sabéis estamos en el inicio de la pasarela y entonces los vecinos que viven en la parte sur del barrio tardarían de 4 o 5 minutos en venir a este punto para iniciar el recorrido ahora nuevo de la pasarela. Pues ponemos en marcha nuestro cronómetro. ¿Cuál es la alternativa a ese cruce directo que todavía no hay? Pues seguir por la calle Globo o bien por la avenida Academia General hasta llegar al paso subterráneo sobre la 23, que dicho sea de paso ya se ha inundado en un par de veces. Porque a lo mejor mucha gente se pregunta si ya existía un paso subterráneo porque se necesita la pasarela. Sí, porque el paso subterráneo ahora se va a ver bastante afectado con la llegada del tranvía, porque el tranvía va por ahí. José, este es el paso subterráneo que no os gustaba mucho porque alguna vez se ha tenido que cortar. Exactamente, en un par de ocasiones ya. Y claro, no es de recibo que la salida o la entrada al barrio pues la tengamos cortada. Hemos tardado 9 minutos y medio más o menos en venir de una parte del barrio a este, que es el inicio de la otra mitad. Pero esto no es solo un problema de tiempo, porque muchos servicios están separados. Exactamente, sí, aquí tenemos los centros escolares, el instituto y centro de salud, y en el otro lado tenemos la farmacia, o sea que el tráfico es común de un sitio para otro. O sea que los vecinos que vivan en la zona de la que venimos tienen que venir aquí al colegio, a la farmacia y al centro de salud. Y los de aquí tienen que ir a correos y ya está, no hay más servicio. Hemos llegado ya al Parque de los Caprichos y ahí delante a unos 100 metros tenemos ya el otro lado de la pasarela. Tenemos ya nuestro cronómetro que marca, mira, lo detengo ahora, 16 minutos, sí. 51 segundos hemos tardado en venir de un lado del barrio de Parque Goya a otro. Es el recorrido que hay que hacer sin la pasarela. Cuando con la pasarela lo haremos en 1 minuto y medio. Que vamos a ahorrar mucho, 15 minutos al día, claro, ¿no? Claro que sí. Lo que cuesta es no andar los 52 metros que tiene la pasarela. La inauguración, José, está prevista para abril del 2011. Queda muy poquito ya, han esperado 10 años. ¿Tiene ganas ya de cruzar andando esta pasarela? Sí, ya de hecho la estamos siguiendo día a día porque vemos que ahora va con rapidez. Paco, ¿y usted tiene ganas ya de cruzar andando esa pasarela que decimos que llevará minuto y medio, pero cuando la recorramos tampoco tenemos que correr, ¿no? En absoluto. Además, pues eso, que va a ser para la gente que vamos andando y esto y tal, lo cruzaremos y podremos llegar más lejos. O sea que para el barrio va a ser un boom todo esto. Y hoy en Salas Altas, Huesca, se celebra la fiesta de la Encarnación y como manda la tradición, les vamos a preparar crespillos. Allí saben bien lo importante que es esta tradición, ¿verdad, Laura? ¿Tú también? Hombre, yo me lo sé de memoria, Alba. Yo y todos los que tenemos por costumbre, pues el día de la Encarnación, 25 de marzo, hacer crespillos. ¿Cómo? Con la hoja de la borraja. ¿Y por qué? Pues para que se queden preñadas las oliveras. La tradición dice que para que el año que viene podamos hacer aceite, que en este pueblo además es muy importante, la cooperativa de la Almazara funcionan muy bien, pues las olivas estén bien y sean muchas y sean buenas, en el día de hoy hay que comer crespillos, se hacen con la hoja de la borraja. Y estas mujeres... Resulta de que esto se escoge la mejor, o sea, porque tienen espinitas y entonces la masa pues se pega muy bien. Se agarra mejor.
se pega muy bien para freírlas, que ahí las tenéis. Claro, es mejor que sean pequeñitas, quiere decir más tiernas, ¿no? Exactamente, son más tiernas y son mejores. Bueno, esta es la primera fase, la de selección de la hoja de la borraja. Pero mira la que tenemos liada por aquí, que hay un barullo en este salón social de Salas Altas que no te puedes imaginar. Vamos a ver, Mari Carmen de Martín Juan, a sus puestos que tenemos aquí, la masa. Mira, te voy a contar una cosa, Alba, te voy a contar una cosa. Tú sabes que existe en el anuncio de un detergente famoso de cocina, un pueblo que era Villarriba, Villabajo, pues Salas Altas, Salas Bajas, son dos pueblos que, bueno, tienen ahí el típico roce de toda la vida de pique, pero que en realidad se quieren y se llevan tan bien que no pueden vivir sin los unos y los otros. ¿Y qué pasa? Día de la Encarnación, invitan las mujeres de Salas Altas a las de Salas Bajas y yo he llegado aquí y he dicho... Estas dos mujeres que están aquí con la masa son de Salas Bajas y aquí una de Salas Altas trabajando. ¿Cómo se estarán llevando? ¿No? Bien, bien. Pero es que luego resulta que, no me acordaba yo, que Mari Carmen de Martín Juan... Soy de Salas Bajas. Casada en Salas Altas, pero de Salas Bajas. O sea que esto, aquí hay complot. Hay complot. Pero llevo 33 años en Salas Altas. Bueno, sí, pero las raíces no se pierden. No, claro. no, en absoluto. Yo quiero muchas Salas Bajas. Hombre, claro, a los dos. Hay que querer a los dos. Yo también, ¿eh? Sí. Yo soy de Salas Altas también, claro. y lo quiero mucho a los dos. Exactamente. Esta masa que nos estamos explicando aquí, cómo se hacen los crespillos, y la gente seguro que tiene ganas de saberlo. Bueno. ¿Qué ingredientes hay que poner para que la masa sea como esta que estamos viendo? Perfecta. Pues bueno, esta masa lleva huevos, azúcar y se queda con esa consistencia. Pero hay que batirla mucho, 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 como está haciendo Rosa. Una vez que ya está con esta textura, entonces se le va echando el anís. Esta me va a echar ahora el anís. Vamos a echar un poquito de anís, pero poco o mucho. No, como medio vaso. Échalo, vas echando. Medio vaso de anís. Medio vaso de anís. A mí el anís me gusta mucho. Hombre, que tienen que saber un poquillo así. Lo bueno que es después de comer digestivo, ¿eh? Exactamente. ¿Verdad? Ahora me va a echar un vaso de leche. Vaso de leche. Leche aquí también. ¿Ves? Y se va dando vueltecitas así. Con cariño, ¿eh? Sí. Ahora vamos a echar un poquito de ralladura de naranja. ¿Y esto, la ralladura de naranja, cómo se recomienda hacer? Porque hombre, la ralladura de naranja pues le da un punto, le da un saborcito un poco bueno, que no solamente sabe a anís. El cítrico también, huele muy bien. Sabe también a un poquito a naranja. Y hemos echado gaseosas, como antiguamente. Bueno, antiguamente, ¿ves? Estas eran las gaseosas que antiguamente se ponían en el crespillo, ¿sabes? Y se pone una gaseosa por huevo, ¿sabes? Pero ahora le tenemos que echar, antes de las gaseosas, le tenemos que echar la harina. Que la harina pues se va haciendo así. Poco a poco, ¿no? Exactamente, y se va echando poquito a poco. Para que no haya grumos, así. ¿no? Claro, y sin grumos. Está perfecta esta masa. Sin grumos. Se nota que hacen ustedes esto cada año, sí. Y muchos en cantidad, porque está la masa perfecta. Cada año. Estamos haciendo aquí crespillos. Pues les voy a dejar echando la harina, que me voy a ver cómo van las de... Ahora vas a ver las que están en el fuego, muy bien. Perdón, Alba, que no te he escuchado bien con el barullo que tenemos aquí. Te decía que se han hecho delantales, ¿no? Por la ocasión, fiesta del crespillo. Hombre, mira... Claro, los delantales, además hay peleas por los delantales, ¿sí? Que la que se queda sin delantal, vamos, esto es el acabose. Bueno, llegamos a los fogones y ¿qué pasa? Que hay dos fogones, uno para las mujeres de Salas Altas y otro para las mujeres de Salas Bajas. Vamos a ver cómo lo están llevando, trabajando codo con codo. Yo voy a pasar por aquí detrás, con cuidadín, porque aquí están friéndolos y el aceite está calentito. Bueno, Amparo. ¿Usted es vecina de Salas Bajas? Sí, he venido de Salas Bajas pensando venir a sentarme aquí a comer crespillos y resulta que me ponen el delantal y a trabajar. No me diga eso, Amparo. Sí, que te lo digo. ¿Que no sabía usted que le tocaría trabajar? Claro que no. Me pensaba que venía de señorita hoy. Pues siempre estoy guisando en Salas Bajas, pues ya vale. No me diga usted eso, Amparo, que me está dejando desolada. Que no sabía que venía a trabajar, pobre Amparo. Bueno, pero luego comerá. Sí. Él tendrá recompensa. Sí, sí, muy bien. Hombre, claro que sí. Las de Salas Altas, ¿qué tal lo llevan? Lo de hacer trabajar a las de Salas Bajas aquí al lado. Bien. ¿Contentas, no? Sí, ya lo creo. ¿Lo hacen bien o no? Y estamos, de maravilla. Mira qué brío tienen, Estamos bien acompañadas. ¿Verdad? Claro que sí. Sí, es que en este día de la Encarnación lo bonito es compartir este momento. ¿Y ustedes, señoras, qué? Mira, Alba, te voy a decir una cosa, igual me arrepiento, ¿eh? Pero ha venido mi abuela. Claro, ¿qué pasa? Que estoy en mi pueblo. Viene mi abuela y está aquí. Mírate. Pero bueno, Laura, qué sorpresa. La presento aquí en directo para todo Aragón. Ya, no te ruborices. No, que está parado eso. Está parado. No está parado, no, está funcionando ya. ¿Cómo se llama? Es que, de verdad, ¿Cómo se llama, no se lo Laura? cree, pero bueno. Y aquí tenemos la zona de azucarar, ¿eh? La zona de azucarar, que te voy a decir una cosa. Me alegro mucho yo cada vez que me encuentro a esta Mari, ¿eh?
En el grupo, mírala, ¿la llaman cómo? La chicota. La chicota porque es chiquitita, es más chiquitita que yo. Aquí no llevo tacones. Yo no llevo, pero bueno, yo sin tacones soy así, tampoco nos diferenciamos tanto. Bien. Eso te pasa por decirlo, Laura. Vamos a ir dando por concluida esta receta de los crespillos en el día de la Encarnación. Sepan ustedes que hay que freírlo con aceite de oliva, que quedan así de preciosos y que una de estas tiene nombre. Tiene nombre porque hay una mujer que en unos minutos se va a llevar una sorpresa. ¿Por qué? Nos vamos a ir de aquí bien cargaditos y se lo vamos a llevar a casa. ¿Por qué? Se lo contamos en unos minutitos. Alba, nada, dame un descansín, se lo llevamos a casa y ya verán qué fiesta le vamos a preparar. Pues seguiremos pendientes de esas celebraciones que hay hoy en Salas Altas. Gracias, Laura. Y cambiamos de asunto. Las noches de los jueves, viernes y sábados, las calles del centro de Zaragoza acumulan mucha suciedad como consecuencia del ocio nocturno. Hoy hemos acompañado al equipo de limpieza matinal para ver el trabajo que tienen que desempeñar pocas horas después. Bolsas de basura, litronas, vasos de plástico, botellas de cristal. Esta es la imagen de las calles del casco histórico de Zaragoza tras una noche de fiesta. Desde las 8 de la mañana el servicio de limpieza se pone manos a la obra. Vuestra rutina empieza bien temprano. Sí, desde ahí arriba untamos aquí todas las bolsas, porque el camión, como ves, en aquel letrero está allí y hasta el fondo no puede entrar. Entonces tenéis que recopilar aquí todas las bolsas de basura. Toda la bolsa, una vez recopilada todas las bolsas, cogemos todas las bolsas y nos ponemos a barrer. Hoy es viernes y la gente sale menos que la noche del viernes y la del sábado, pero aún así muchos restos de basura, ¿verdad? Sí, aún así sale yo creo más gente, estudiante y demás, pero comparado con viernes, la noche del sábado, ni comparación. ¿Cuánto tiempo os lleva a recoger todas estas calles? Pues una hora, porque hacemos las adyacentes, todas las calles, todo lo que es el casco y demás, hora y media. ¿Qué es lo que más os soléis encontrar por estas calles? ¿Cascos de botellas, litronas? Todo, botellas, vasos, de todo. Carteras que roban, de todo. Manuel, ¿siempre soléis ser unas 4 o 5 personas? No, normalmente somos 4 peones, el camión y el chofer. Y vais un poco a contrarreloj, porque esto tiene que estar limpio. ¿A qué hora? Ahí está antes de las 10, que es la hora que solemos almorzar, de las 10, normalmente está todo limpio ya. Fina, su balcón da a la misma calle del Temple, y aquí esta es la imagen que tenemos después de una noche de juerga en Zaragoza, ¿verdad? Sí, así es, así. Dejan toda la calle que dan pena, da pena, de verdad. Pero muy tempranito viene el servicio de limpieza y aquí lo dejan como si no hubiera ocurrido nada. Eso es verdad, los de limpieza son extraordinarios porque enseguida por la mañana vienen y dejan todo como la patena. Buenos días, veo que traen bebida a este bar para reponer y estaban quitando la suciedad de la puerta porque hay que ver cómo se pone esto de cara al fin de semana, ¿verdad? Sí, que después no podemos trabajar, ¿sabes? Les tienen que retirar toda la suciedad para poder descargar. Así es. Bueno, pero ya tenemos ahí al servicio de limpieza que enseguida esto lo deja fenomenal, ¿no? Eso es lo mejor que tenemos aquí en Zaragoza. Víctor, usted conduce el camión que se lleva todas estas bolsas de basura y en una mañana como la de hoy, ¿cuánta cantidad de basura pueden llegar a recoger? Sobre 2.500 kilos, más o menos. Todo lo que se ha caído de las bolsas de basura y en una primera batida no ha ido al camión, lo tenéis que barrer ahora. Sí, porque siempre se queda, como veis, botellas, cristales, vasos y hay que hacer un barrido después de coger, como has dicho bien, todo lo gordo, bolsas y demás. Y una vez barrido ya pasa el tanque para baldear y a quedar todo. Tu labor comienza cuando termina la de tus compañeros y recogen prácticamente la mayor parte de la suciedad, ¿verdad? Sí, cuando acaban de limpiar la basura, yo sobre todo los cristales y las vomitinas. José, este camión que lleva el tanque de agua, ¿cuántos litros llevan en este tanque? Son 9.000 litros. ¿Y cuántos tanques son necesarios para limpiar todas estas calles del casco histórico? Habitualmente entre 3 y 4 cubas según la suciedad que haya. La presión se refleja aquí, ¿verdad? Entre 5 y 7 kilos. Habitualmente va aquí, se puede dar cuando, si ahí por ejemplo está muy pegada, pues se puede dar hasta 10 kilos de presión. Son las 9 de la mañana y ya ha terminado el trabajo del servicio de limpieza. Las calles, como ven, han quedado en perfecto estado, como si aquí no hubiera ocurrido nada.
Hoy es viernes y una buena sugerencia para este fin de semana podría ser el plato que nos van a preparar ahora mismo en la cocina Ángel y Antonio. Hola, buenas tardes, ¿de qué se trata? Muy buenas tardes, Alba, buenas tardes a todos. Pues mira, ahora mismo lo estás viendo, lomos de bacalao, pero además estos lomos de bacalao van a ir acompañados de algo muy especial, de raviolis de cebolla, pulpo y crema de garbanzos, ¿verdad? Así es. Pero son unos raviolis, bueno, luego te cuento, porque ¿sabes qué pasa, Alba? Que estamos en Cuaresma, como decíamos el otro día, entonces queremos dar recomendaciones para aquellos que la celebren y no quieran comer carne, pues vamos a ofrecer algunos platos pues que no lleven carne, pescado, verduritas, legumbres y todo esto. Este plato es muy especial, lo de los raviolis luego te lo contaré, pero es que te quería decir que estoy muy contento, Alba, porque ha llegado la primavera, no lo hemos comentado tú y yo esta semana, ¿verdad? Y estoy como nervioso, fíjate, estoy yo como que algo tengo yo en el estómago. Buen tiempo. Algo tengo en el estómago. ¿Y sabes qué es? ¿El qué? Cuéntanos. Hambre. Tengo hambre. Y eso es lo que me da la primavera. Es todo el año. Pues hoy tengo muchísima hambre y yo creo que bueno, este plato llena seguro, ¿verdad? Y es muy primaveral además, ¿no? Sí, es un plato típico de nosotros que hacemos las jornadas del bacalao durante la Semana Santa. Y es un lomo de bacalao y va mezclado con pulpo para reforzarlo un poquitín y luego un caldico de legumbres, el ravioli especial que vamos a hacer e incluso lo decoraremos también con un caramelo de gambones. O sea que un plato, vamos, perfecto para además el fin de semana, que yo no sé si tú has consultado el tiempo, Alba, pero mañana dicen que aquí en Zaragoza va a ser un día estupendo, que vamos a llegar casi a los 20 grados y todo. Así que sería perfecto, ¿verdad?, sentarse en una terracita. ¿En la nuestra? En la vuestra, ¿no? Anda, que aquí barren para casa, barren para casa. Ha sido rápido, Ángel. Pues aquí en la terracita de Ángel, ¿verdad?, con nuestro bacalao y los ravioles especiales que, bueno, ahora te voy a desvelar. Vamos a repasar los ingredientes, ¿vale?, para que todo el mundo sepa lo que vamos a necesitar. Ángel, ¿quieres decirlos tú, los ingredientes? Bien, de acuerdo. Venga, vamos repasando. Tenemos los lomos de bacalao, lógicamente. Que tienen una pinta además maravillosa, tenemos el pulpo cocido ya, cortado a rodajas. Cebolla, que luego la cortaremos también en juliana. Es aceite de oliva, ¿verdad? Aceite de oliva, tenemos sal, pimentón, unos garbanzos que tenemos que tener en remojo la noche anterior, aquí están sin puestos de remojo. Tenemos el laurel y ajos para cocer los garbanzos. Y luego para hacer el caramelo de gambones, pues de gambas, tenemos unas gambitas arrocera, azúcar y la sorpresa, el obulato. Estos son láminas de obulato, que no es plástico, que no son los plásticos de los tranchetes. Exactamente, es que aquellos se empalagan un poco más. Entonces con esto vamos a hacer los raviolis. Esperemos que no. Alba, con esto, con los obulatos estos que estás viendo aquí, que bueno, a mí me sorprenden muchísimo, parecen plásticos, vamos a hacer raviolis. Fíjate, qué cosa más curiosa. ¿De qué están hechos estos obulatos? Los obulatos es fécula de patata, aceite de girasol y lecitina de soja. Es una pasta preparada y con la humedad pues se deshacen. O sea que luego desaparece. Sí. O sea, raviolis, vamos a hacer un poco de magia, podríamos decir. Sí, un poquito, sí. La envoltoria sirve para envolver y luego desaparecen, cuando le echas un líquido, desaparecen. Ay, Dios mío, Alba, que nos vamos a poner las botas. Fíjate lo que te digo, nos vamos a poner las botas esta tarde. Y es que claro, lo que te decía, que la primavera a mí me da mucha hambre. Pero ¿tú sabes a quién le da hambre también la primavera, Alba? De nuestros compañeros, creo que a Laura. De nuestros compañeros, a Laura. Y ella ha sabido muy bien qué hacer. Se ha ido esta mañana a la primera edición de la Feria Agroalimentaria de Huesca. Y te puedo asegurar que se ha puesto las botas. Este es el queso más grande que yo he visto en mi vida. ¿Cuánto pesaba entero? Este queso pesaba, cuando lo corté, 44 kilos 600 gramos. Pues para una familia numerosa, ¿no? Se lo tendrán que llevar. Sí, ya lo creo. Ahora es problemático el pan para el bocadillo, ¿no? ¿Sabes qué pasa, Amado? Dime. Que a mí el queso es lo que más me gusta en el mundo. Ya, bienvenida al club. Menos mal. Sí, somos varios. Como veo que tienen ahí un trocito partido. Pues, sí. Píllalo, mujer, qué menos. Si es el primer premio nacional de queso de cabra y lo tengo delante, ¿qué quieren? Y si lo que se hace con leche de cabra está bueno, pues esto que están viendo también. Y esto que tengo yo en la mano, más todavía. Es paté de campaña, nos han dicho, ¿no, Pera? Sí, y tanto. Paté de campaña es un producto típico de lo que sería Pirineo catalán y Pirineo de Francia también. Esto, a ver... Ya sabía yo que si venía aquí hoy me iba a poner
Claro, normal, en un sitio así, con cosas tan buenas que traemos, pues es normal. Mira, de todas formas, cuando tú te presentes a alguien, no hace falta que digas de dónde eres. Va, se me nota, ¿no? Se nota bastante. lo suponía. Que está buenísimo, señora. Pruébelo, que probar es gratis. Luego ya se puede pensar si compra o no, pero tiene que comprar, ¿verdad, Efi? Sí. Pero usted no se queje, señora, que esto sale solo de aquí. Eso sí, por lo menos bueno es, tenía que salir. Y en esta primera feria agroalimentaria pues están también unos chicos que estudian en la Universidad de Zaragoza y ustedes se dirán, ¿por qué están aquí? Pues porque ellos estudian nutrición. ¿Y qué hacen? Pues que nos lo cuenten ellos, ¿qué hacéis? Bueno, pues aquí en el stand de la universidad estamos intentando que la gente pues quiera saber el índice de masa corporal de cada uno, el porcentaje de grasa corporal y un asesoramiento dietético para intentar informar un poco más a la gente y que conozcan un poco mejor la manera de comer más adecuada. ¡Hola, la mon Dieu! Pero si tenemos aquí incluso gente que llega del otro lado de la frontera, de la France. Del otro côté, como se dicen aquí, sí. Sergio, ¿qué traen los franceses a esta feria en Huesca? Hemos probado para ver si podemos vender algo, porque hacemos mercadillos aquí por España, por Sallent, Panticosa, cada semana, los lunes, los viernes, y la gente me preguntaban, ¿cuándo bajas, Sergio? ¿Cuándo bajas por Huesca para hacer alguna feria? Pues aquí está Sergio. Sí, este final de semana he venido a ver si la gente viene para comprar algo y pasar un momentito bueno. Martín se ha traído un poquito del monte a la feria. Ha cogido unas cuantas de sus abejas porque él es apicultor. Y usted, Martín, lleva en el coche esa pegatina que pone chuflale que da Ayerbe. No lo llevo, pero no soy natural de Ayerbe, pero vivo en Ayerbe y defiendo a Ayerbe. La llevaría bien a gusto, ¿verdad? La llevaría a gusto, sí. Que yo quería preguntarle por este porrón que tiene aquí, porque no es vino, aunque esté en porrón. Esto es hidromiel, que es el agua de escaldar los panales para lavarlos de miel. Esa agua se puede aprovechar para beber, que es un agua riquísima, que ya la usaban los romanos. Ya la usaban los romanos. Los romanos dicen con razón conquistaban estos tantas cosas. Los romanos, según dicen, daban a beber a los gladiadores aguamiel en el cráneo de los vencidos, o sea que date tu cuenta. No me diga. Yo prefiero beberla en porrón, la categoría que lo sepan. Primera feria agroalimentaria en Huesca, hasta el domingo tienen de tiempo para venir. Yo ya lo tengo claro. Ay, Laura, qué bien se lo pasa, aguamiel. Aguamiel igual voy a necesitar yo para digerir todo esto, porque menudo plato que vamos a preparar esta tarde, Increíble. Bueno, estoy deseando utilizar estos ovulatos transparentes, que yo no sé cómo va a quedar este ravioli de cebolla con los lomos de bacalao y todo lo que lleva además. Lo primero que vamos a explicar es lo que hemos hecho con las gambas y el azúcar, que es este caramelo, ¿verdad? Sí. Que será para decorar, Carlos. Sí, esto hacemos un caramelo normal, en una sartén, le echamos las gambas, las podemos machacar un poco o simplemente tostadas al horno, y ya cocemos y trituramos y ya tenemos el caramelo para decorar. El caramelo para decorar. Luego, por otra parte, veíamos a Carlos aquí picando cebollita, ¿verdad? Sí, pero antes vamos a explicar lo de los garbanzos. Los tenemos ya también cocidos para adelantar también, ¿vale? Previamente puestos a remojo. ¿Cómo los hemos cocido? Con agua, aceite, ajo y laurel, nada más, y un poquito de sal. Y los hemos triturado, y ya tenemos aquí también lo que es el caldo de garbanzos triturado, ¿vale? Y ya colado y todo. Ya para decorar también, ¿no? Para darle ese sabor de crema de legumbres que decíamos antes. Exactamente. Estos garbanzos hay que ponerlos en remojo, que todo el mundo lo sepa, que yo supongo que todo el mundo lo sabe en casa, pero yo como uso de estos de bote, de cristal, pues claro, como que ponerlos en remojo se me olvida. Sí. Bueno. Siguiente paso, la cebolla. La cebollita, ¿verdad? Sí, que es la que va a servirnos para hacer el relleno con el ovulato. La cebolla confitada, ¿vale? ¿Cómo la preparamos? Pues nada, con un poco de aceite, tapada muy lentamente, o sea, hay que cocerla muy lentamente y tapado. Cebolla de Fuentes para que... Suavecita, de sabor, ¿verdad? Que sea suave y luego pues que suelte mucha agua. Por eso tenemos que taparla y hacerlo muy lentamente. Esta operación dura por lo menos 1 hora. Y cuando ya ha soltado todo el agua, le damos un poquito de más fuerza al fuego. Para que se dore. Para que se vaya evaporando todo el agua y se vaya dorando. Y que dé este resultado que tenemos aquí. Este resultado que es la compota de cebolla, ¿vale? O sea que hay que tener bastante tiempo para preparar este plato, sí. Porque entre que ponemos los garbanzos en remojo,
lo hacemos el caldo, Sí, pero hacemos esto, la cebolla. pero esto no importa porque tanto el caramelo como los garbanzos los podemos tener previamente hechos, incluso hasta si quieres del día anterior. La cebolla también, no hay ningún problema, que esté fría no pasa nada, ¿vale? O sea que tenemos dos opciones, señores, o tener mucho tiempo y dedicar el fin de semana a preparar este plato, o venirnos aquí y que nos lo prepare él directamente, que es lo que voy a hacer yo esta tarde, ¿verdad, Carlos? Sí, vas a probarlo, vas a probarlo. No está nada mal pensado, la verdad es que cada vez esto tiene mejor pinta. Bueno, ponemos aquí aceite para llevar los lomos. Sí, le damos un poquito de aceite y lo metemos al horno, sin más, un golpecito de horno, 5 minutos. 5 minutitos solo, y no se queda crudo ni nada. Aquí José Luis nos va a meter al horno. Ahí José Luis, que lo vemos. José Luis, va bien la tarde, ¿no? Un poquito de calor ahí con el horno, pero bueno. Tenemos esos lomos ahí, Ángel, ¿verdad? Tenemos ya sacados, los sacamos ya, los tenemos ya cocidos para adelantar un poquito. Vaya por Dios, que es que estos... Últimamente, la verdad, Alba, es que tengo que reconocer que nuestros cocineros se portan muy bien, porque nos lo tienen todo preparado siempre. Aunque yo a Ángel le haya estado llamando durante 2 minutos Carlos. Yo no sé por qué te estaba llamando Carlos. Sí, porque tengo cara a Carlos, ¿no me ves que tengo cara a Carlos? Tienes cara de Carlos, ¿verdad? Que nos empeñamos en que se llama de una manera. Días como bien. No te voy a preguntar de qué tengo yo cara, Nos vamos a quedar con eso. Bueno, Ángel. De hambriento. A ver, de hambriento. Tengo cara de hambriento. Bueno. Qué hambre me hacéis pasar. Bueno, y ahora los raviolis estos tan especiales, ¿qué teníamos? Vamos a hacer algo, claro, vamos a hacer un poco con los raviolis. Tenemos aquí la pasta, las manos deben de estar bien, no tienen que tener nada de sudor, ni de agua, ni nada, porque en cuanto pilla la humedad... Se seca, se deshace. Se deshacen, entonces lo ponemos aquí, cogemos un filete, ¿vale? Y con la cebollita... Un poquito de cebolla. No sé si se aprecia muy bien. Ya lo he puesto precisamente en una pizarra para que se apreciara un poquitín el obulato, ¿ves? Doblamos. Fíjate. ¿Y esto de dónde viene el obulato? Es una pasta china, Entonces, ¿ves? Ya lo tenemos Estos hecho. chinos, que Sí. se inventan todo, Sí. Lo que no inventen ellos... Ya lo tenemos hecho, ¿vale? Ya está el ravioli. Ay, mira, está ya se nota cómo va deshaciéndose. Va cogiendo la humedad y ya se va deshaciendo. Y en cuanto le pongamos el caldo caliente, pues mucho más. Vamos presentando ese plato, a ver cómo queda. El plato. Venga, esto está muy fácil. Venga, muy sencillito. Un buen plato, bonito, blanco, que se vean bien los alimentos que nos vamos a llevar a la boca, en este caso yo. Ponemos los lomos, ¿verdad? Los 2 lomos de bacalao. Qué bien, Vamos a poner uno con la piel para arriba, otra piel para abajo. Ajá. Le ponemos también el pulpo, que ya lo habíamos cocido previamente, ¿verdad? Y calentamos, lo podemos calentar con un poquito de caldo de la misma cocción. Ajá. ¿Vale? Le ponemos el ravioli. El ravioli, que ya vemos que el obulato se va deshaciendo poco a poco. Yo no sé qué voy a probar de todo esto, Ya está. Y ahora ya vamos a decorar, ponemos un poquito de pimentón por encima del bacalao. Que siempre el bacalao digo yo, el pulpo lo decoramos con un poco de pimentón. El caramelo, unas gotitas de caramelo, ¿vale? Ese caramelo con sabor a gamba, además. Sí. Podemos poner gamba, gambones, lo que tengamos por ahí. Las cabecitas de las gambas que nos sobren. ¿Y qué nos quedaría? Porque tenemos por ahí el caldo de legumbres también, ¿no? Sí, echamos un poquito una hojita para decorar. Y ya por último, pues cogemos el caldo de legumbres. Ajá. Y salseamos delante del cliente. Menuda pinta, pero eso no es lo último que hay que hacer, Ángel. Lo último ya te veo la carita, Si es que es viernes, Ángel, mira, por aquí nos deja el compañero el tenedor. Y Alba, ¿sabes qué voy a probar? Me gusta mucho el bacalao. Todo. Voy a intentar a ver si puedo pinchar un poquito de todo. Sí. A ver, un poquito. Te ayudo un poquito, venga, un poquito. Venga, ¿me ayudas? Hala, pues venga. Y un poquito de pulpo también, un poco de cebolla. No, sí, yo me lo como todo. Venga. Maravilloso. Tranquilo, te dejamos ahí tiempo y saboreas el plato entero. Gracias, Antonio, y gracias, Ángel, también. Y que está bueno, Buenísimo. Vale. Gracias a la fibra vegetal, Eugenia es capaz de reparar sillas como esta. Os explicamos en qué consiste el trabajo de eneadora hoy en Aragón en Abierto. Enseguida podremos conocer ese oficio artesanal, pero antes regresamos hasta Salas Altas. Antes hemos realizado crespillos, pero ya nos decía Laura que todavía quedaba pendiente una celebración. Una celebración que es el cumpleaños de esta mujer tan preciosa y tan guapa que estás viendo, Alba. Porque se llama Mercedes Altemir y cumplió ayer, que ya llegamos un poco tardes, Mercedes. ¿Cumplió ayer? ¿Cuántos años? Dígalo usted. ¿Cuántos años cumplió ayer, Mercedes? Pues los 102. Los 102, chica, que ya te lo he dicho antes, no seas pesada. Claro. 102. Que a mí me han dicho que usted tiene muy buen apetito. Pues sí, no soy delicada para nada. No. Porque cuando me dice esta, ¿qué haremos para comer?
Digo, ¿sabes que no somos delicados ni tú, ni yo, ni su padre? Más acaso ellos. Esta es su nuera que es Esther, más acaso ellos, ¿verdad? Esther y su hijo José María, que están aquí, y 2 bisnietos. Porque claro, con 102 años a esta mujer le ha dado tiempo de tener 3 hijos, 9 nietos y 14 bisnietos. Y otra cosa que me han dicho, Mercedes, es que usted no ha estado nunca ingresada en el hospital. No. ¿Y eso cómo puede ser? Porque ni sé por qué. Porque cuando era pequeña era muy sangrienta. Por la nariz unas que me quedaba casi para marchar al otro lado. No me diga, hombre, no. Y me visitaron mucho. O sea que tiene una gran salud, ¿no? Nunca, y hasta cuando llegué a ser mujer, entonces ya no pasó nada más. Ya no, cuando llegó a ser mujer ya todo bien, todo bien. Hay que decir que es natural de Crejenzán. Y estaba viendo el programa. Mercedes Altemir, esta mujer que ayer cumplió 102. ¿Ha visto usted que estábamos haciendo crespillos antes, en el salón del pueblo? Mercedes. ¿Qué están diciendo el después? Sí, los he visto aquí. Pues que las mujeres de Salas Altas le han traído una cosa. Que pasen las mujeres de Salas Altas, que tienen sorpresa incluida. Para que los guste. Yo ya quería que por si acaso la joven no le he hecho. Ya decía yo, un par de pastillas van de pues ya aquí tienes, que me gustan mucho. Preciosos. Se los dejo ahí. Preciosos. ¿No prueba uno ahora, Mercedes? ¿Quiere comer? No, después. No. Cada deshora igual. ¿Y que todos me doy a poner a comer? No, claro que no. Tiene usted razón, Mercedes. Y otra cosa, mire que viene por aquí. ¡Hala, hijas mías! Un ramo de flores precioso. Un ramo de flores, pero ¿por qué tanto? Sí, esto es un detalle de la Asociación de Mujeres. Para usted y para felicitarle en nombre de todas. Son preciosos todos. Qué bonito, ¿eh? ¡Ay! Le cantamos cumpleaños feliz, así un poco. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Le deseamos, Mercedes, ¡cumpleaños feliz! ¡Bien! Mira, por aquí tiene 3 bisnietos y voy a entrevistar también a su hijo porque... ¿Qué es? ¡Uy! ¡Por Dios! No se lo cree. Es una sorpresa de las de verdad, ¿eh? Lo hemos conseguido, ¿verdad, José María? Sí, claro. ¿Se ha sorprendido? Sí. Veo que es una mujer con buen humor. Sí, está siempre contenta. Muy contenta siempre. Y que se toma, vamos a ver, porque esto, si no ha estado nunca ingresada en el hospital, Esther Sonora nos lo puede decir. Se toma 2 pastillas cada día, pero una casi ni la necesita en realidad. Ninguna de las dos, pero vaya. Como tomamos todos, ella pues quiere también como todos. Sí, hay una que es por el dolor por si acaso, pero bueno, ya no le duele en realidad nunca nada, pero se la toma y le va bien, y le va bien. Mercedes, que está usted preciosa y que muchas gracias por llegar a esta edad y dar ejemplo a tanta gente. Muchas gracias, que nunca... Que entonces se incomoda muchísimo. Ay. Yo os doy muchas gracias, muchas gracias. Pues con las palabras de esta mujer, tan guapa y tan simpática nos quedamos, Alba. A ver si el año que viene estamos también en la fiesta por esos 103 años. Gracias, Laura. Nos vamos ahora hasta un taller donde Eugenia desarrolla un oficio que ha heredado, ¿verdad, David?, de su propia familia. Así es, un oficio totalmente artesanal de los que pocos quedan y es eneadora. Estamos viendo cómo está reparando una silla con las eneas, que son estas fibras vegetales. De hecho, hay varias fibras vegetales con las que suele trabajar y fíjate con qué habilidad está poniendo ahí la enea para luego podernos sentar, porque normalmente la gente viene con sus sillas estropeadas, le pide por encargo a Eugenia que la repare y ella encantada porque es su pasión, ¿no, Eugenia? Pues sí, la verdad que hace muchos años que me dedico a esto y aparte lo original es que cada silla es única y se conserva pues el trabajo artesanal, que es lo que hoy se está perdiendo justamente en este oficio. Explícanos cómo estarías ahora reparando esta silla. Bueno, pues se pone la enea a remojo porque al principio es así de seca y no se podía trabajar porque se cuartea con facilidad. Se pone a remojo y luego ya se puede enrollar primero. Veamos que es súper fuerte, que no se rompe, y luego ir colocándola. La silla se va girando en sentido de las agujas del reloj, todo el rato. Bueno, decíamos también que esto es parte de gimnasio, porque aquí, entre que vamos aguantando la silla con fuerza con las piernas y con los brazos maniobrando, pues hacemos un poco de musculación en todas las extremidades, ¿no? Eso es. Sobre todo porque hay que mantener la tensión de la cuerda para que quede bien tensa, ya que al secar se afloja un poco, para que nos podamos sentar. Más o menos para que la gente se haga una idea en casa, ¿qué nos podría costar reparar una silla como esta, Eugenia? Pues desde 45 a 50 euros aproximadamente, según el tamaño de la silla.
Sillas, que es principalmente el trabajo que tiene entre manos Eugenia, pero vemos que por aquí tienes un poco de todo, ¿no? Además de las sillas, nos vamos a incorporar, porque fíjate, aquí ha hecho incluso disfraces o posavasos, distintos elementos que se pueden utilizar en la vida diaria, ¿no? Con esa fibra vegetal. Eso es, sí, con la niña, esto es como una alfombrilla, luego cestitas y bueno, esto para poner la cafetera, y estos son disfraces que quieren hacer los niños pues para... no sé, para carnaval o esto. Venga, vamos a acercarnos aquí a una mesa porque todavía se pueden hacer más cosas. Por ejemplo, con la cuerda sisal, que es esta cuerda que tenemos aquí en la mesita. Eugenia, ¿qué podemos hacer aquí? Incluso dibujos, ¿no? Pues podemos hacer dibujos, como veis este de aquí, que es antiguo, y este es el que estamos haciendo nuevo. Entonces es una trama que se va haciendo con estas agujas, se pasa la cuerda y vamos formando el dibujo que queramos. Esto es como costura, pero... Exactamente. Pero a tamaño, a gran escala, ¿eh? Vaya aguja, sí. Fíjate qué aguja. Lleva su trabajo. Aquí enhebrar, lo bueno es enhebrar, que es más sencillo que el hilo. Exacto. Luego esta más pequeña cuando llegamos aquí que hay mucha tensión, y este para ir bajando todo el rato la cuerda porque hay que ir juntándola para que quede en su sitio. Vemos que las herramientas también pues son muy artesanales, ¿no? Fíjate este gancho, y todo esto viene de tu padre porque es un oficio que ha pasado de generación en generación desde tu abuelo. Pues mi abuelo es el que lo empezó a hacer y luego mi padre y bueno, casi toda la familia lo hacían en casa. Ellos se dedicaron luego a otros oficios y a otras actividades, y un día pues le pregunté a mi padre si me podía enseñar y bueno, pues de ahí surgió todo. Bueno, tenemos aquí por ejemplo esta silla. Aquí cuéntanos lo que has hecho, Eugenia. Bueno, pues esta es la trama para hacer la rejilla, y esta justamente es la rejilla manual. Como veis se hace hilo a hilo de una forma muy lenta. Con mucha paciencia. Y hay que ir haciendo todas estas pasadas. Son 2 verticales, 2 horizontales y 2 diagonales, para luego formar la trama de la rejilla. Bueno, pues esto es lo que es capaz de hacer Eugenia con las sillas, que normalmente a lo mejor tenemos en el pueblo alguna silla que está estropeada. Eugenia dice que muchos las dan por perdidas porque creen que están estropeadas y no tienen solución, y aquí en este taller Eugenia pues les puede dar una solución y que vuelvan a lucir como en su tiempo, porque hay sillas de estas que tienen más años que Matusalén, ¿no? Sí, a veces me traen sillas de 100 años incluso, con la Enea bien conservada, pero claro, ya muy vieja, que hay que cambiarla. O sea, que antes hacían las cosas con conciencia y muy bien hechas. Pues sillas artesanales y preciosas que quizá, David, nos podrían ir muy bien para la Casa Rural de Murero. Volvemos hasta allí porque Ana nos va a enseñar cómo es su decoración, aunque antes vemos sus vistas. Hola, Ana. Hola, Alba, mira qué bonito, y mira desde dónde lo estoy viendo. Estoy en una cama fabulosa en la última planta de esta casa rural. Mírame, qué a gustito estoy. Qué buen sitio. Y además estoy con Noemí. Sí, tú ya sabes que a mí me gusta esto de la calidad de vida, me encanta Noemí. ¿Hay más como esta, más habitaciones como esta? Pues sí, hay 5 más, 3 de ellas van sin baño, con 2 camas de 90, y luego las otras 3 como esta van con cama de matrimonio y con baño, y 2 de ellas son con baño con bañera de hidromasaje. ¡Ah! Ya me lo has dicho todo. Ya lo has oído. Baño de hidromasaje, madre mía, vamos a verlo de hecho, porque, o sea, repito, hay más de uno, no solo uno. Es decir, que aquí pueden estar varias parejas disfrutando de un baño de hidromasaje por la noche después de disfrutar de un paseo estupendo por la ribera del Jiloca, que es eso que habéis visto hace un segundito. Vamos a ver esa bañera de hidromasaje. A ver. Además es un baño espectacular. Esta casa, recordemos que es del siglo XIX. A ver, Noemí tiene 32 años y junto a su marido llevan esta casa rural. Efectivamente, llevamos esta casa rural desde hace unos 4 años. Y justamente estuvimos, bueno, la estábamos reformando y entonces ya está. Hasta 2007 que abristeis sus puertas. Hasta que abrimos. Os vamos a enseñar la parte más bonita desde mi punto de vista, porque esto en verano debe ser espectacular. A ver, disculpen que le demos un poquito la espalda, pero es que está anocheciendo, pero ya ven ahí la iglesia iluminada, los tejados de Murero, espectacular, una postal que no debe perderse nadie que venga hasta Murero y que puede disfrutar desde esta casa, el Romeral. Efectivamente, puede venir aquí, y de hecho aquí en estas vistas se ve todo lo que es la ribera del Jiloca, y justamente también se ve lo que es la ermita de San Mamés. Ah, recordar, por cierto, que nos han contado Santiago, el alcalde con el que hemos estado anteriormente, que la ermita de San Mamés es la más grande de toda España. Otro dato importante,
aquí han venido hasta rusos. Efectivamente, era paleontólogo y es que aquí tenemos un yacimiento paleontológico. Según dicen, que es uno de los mejores del mundo, reconocido mundialmente, claro está, y suelen venir aquí a hacer unos estudios buscando fósiles marinos y, bueno, pues eso, el buscar eso y el estudiarlo. Y es decir, que aquí has alojado paleontólogos rusos y todo, y también gente que viene en familia, amigos, a hacer despedidas, a hacer barbacoas. Hacer de todo tipo, tanto estar para reunirse, hay a veces que las familias suelen estar cada uno en un punto de España, entonces suelen venir aquí, reunirse, hacen despedidas, hacen fines de año, navidades, vamos. Tenemos que recordar que tiene capacidad para 12 personas, cocina de uso común. Efectivamente. Incluso si vienen en verano, que recomendamos que vengan en esa fecha. El día 17 de agosto, que son las fiestas mayores del pueblo. Efectivamente. Las fiestas en honor a San Mamés. Pueden disfrutar también de un baño en la piscina municipal. Efectivamente, que está justamente al lado de la tienda de comestibles multiservicio de aquí de la zona. Muy bien, pues Noemí, nosotros no nos vamos a ir sin disfrutar de tu cocina y de las mujeres que nos van a hacer, que hemos estado antes también con ellas en la tienda, nos van a hacer pues unos platitos que no deben perderse y que son muy sencillitos, unas albóndigas exquisitas. Ahora se lo cuento. Pues sin duda, Ana, razones no faltan para conocer Murero y más con alojamientos como este. Enseguida volveremos para disfrutar de esa cocina, pero en Calamocha todo está listo y preparado para el evento del año. Será el domingo de la semana que viene, día 2 de abril, y se espera que acudan miles de personas. Beatriz, ¿de qué se trata? Pues los estamos viendo ensayar. Alba, muy buenas tardes a todos. Están los últimos ensayos, aún queda una semanita, pero no quieren dejar ningún clavo suelto por ahí. Bueno, realmente todo empezó el año pasado, y te voy a contar por qué. Porque decidieron hacer una obra de teatro benéfica para recaudar fondos para Haití. Y salió también. ¡Uy! Que me abuchean, a mí no. Esto es parte de la obra, Alba, que el público también participa en esta obra, de teatro. Madre mía, qué abucheos, todo Calamocha está abucheando a este pobre señor. Si es que Asun salió también el año pasado, que lo habéis vuelto a repetir. Sí, claro. Este año va todo el dinero recaudado para la Asociación contra el Cáncer. Para la Asociación Española contra el Cáncer. No sé si se me oye con tanto lío aquí. Tanto aplauso en medio de la escena. Realmente sí que se nos escucha, ¿eh? Vale. Este año la obra se llama La Noche de la Princesa Durmiente. Sí. ¿Y participáis cuántas personas? Yo no te sé decir. 300, es que no sé. De un pueblo que tiene, Alba, unos 4.000 habitantes, y se esperan que vengan a verla 2.000 personas. O sea, bueno, 1.700 habitantes. No sabemos, el año pasado tuvimos 1.300. También te digo que también este año tenemos la colaboración de bastante gente de Monreal del Campo, de la comarca. Entonces, pues bueno, esperamos que como el año pasado fue tan bien, pues la gente se anime y venga. Y además es que por la causa, pues os invitamos. Oye, ¿cómo se entrega este público, ¿Cómo se entrega también? Sí. El público, porque además hemos de decir que todos son actores, digamos, amateurs, principiantes, y que participa tanto niños como personas mayores. Sí. Tenemos abuelos, nietos, padres, hijos, profesores, tenemos de todo, sí. Y bueno, y grupos musicales también. Y ahí donde los ves ahora que están haciendo el ensayo, así con la ropa de calle, también van a ir ataviados perfectamente, porque es que están trabajando muy duro para ello. Realmente hay, ¿cuántas personas? 4 o 5 que están ahí cosiendo sin parar para preparar todos esos trajes. Pues son 3 las que se han pegado la gran paliza, porque claro, hay trajes que son muy de fiesta y por exigencias del guión tenían que ser todos iguales, y como no nos hemos arreglado de otra manera, aquí echamos mano de los baúles de todas las casas y todo, pero bueno, pues los han cosido pues María, Remey y Sonia, que fue la que diseñó un poco el modelo más espectacular, y ahí llevan una paliza de coser las pobres, pero bueno, aprovechamos todo, ahí salen los baúles de carnaval, nos han dejado trajes súper antiguos, y bueno, y echamos mano de todo. La fecha clave va a ser la semana que viene, el sábado de la semana que viene, 2 de abril, aquí en Calamocha. Hay que decir que la entrada cuesta 5 euros, pero hay sorpresa porque se van a sortear unos jamones estupendos. Sí, se van a sortear 5 jamones que nos han donado la denominación de origen de Teruel.
de jamón de Teruel, y lo que también hemos intentado es que la gente venga a hacer como una cena de hermandad, ¿no? Entonces que se traigan su bocadillo y luego, o que lo adquieran en la barra, lo pondremos a un precio módico para que la gente que nos lo quiera traer, y todos los beneficios pues los destinaremos también a sufragar, bueno, a la Asociación Española contra el Cáncer. Claro que sí, pues mira, se esperan esas 2.000 personas, Alba. Yo creo que después de que salgan a Aragón Abierto van a venir muchas más a esta obra de teatro de, como decimos, el 2 de abril en el recinto ferial de Calamocha, y que, como veis, están ya en los últimos preparativos, hasta los más pequeños. Míralos ahí, están haciendo mi trabajo, entrevistas por ahí. Pues les deseamos muchísima suerte, Beatriz, y que llenen ese recinto ferial de Calamocha. Gracias. Y seguimos hablando del tranvía. Es cómodo, rápido y, aunque debe mejorar algún detalle, es también bastante accesible. Así lo han definido un grupo de personas sordas, invidentes o sordociegas a las que hemos acompañado en su primer viaje. José Luis, ¿es la primera vez que montas en tranvía? Sí, la primera vez. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es pasar el ticket, ¿no? Para estar totalmente legal. Aquí tiene la máquina. Mira, tócala. Esta es. ¿Y cómo sé yo si ha pasado? Porque suena un pitido, pero suena muy flojito. Ese es el problema. Y sobre todo con el jaleo de gente que hay aquí, es muy difícil que lo oigas. El tranvía dispone de zonas reservadas para personas con movilidad reducida. ¿Qué tal la experiencia? Muy bien. Estoy muy contenta. ¿Se imaginaban que era así el viaje en el tranvía? Excelente. Bien, sí, bien. Sí, la verdad es que sí. Bueno, señores, ya hemos llegado al barrio de Valdespartera. ¿Qué tipo de ayudas tiene para que para una persona pues no merme su calidad de vida y pueda disfrutar de un viaje en tranvía? Para las personas que sean invidentes, disponemos pues bueno de todo tipo de señales acústicas. Nos van indicando en qué parada estamos. Las puertas, al abrirse y cerrarse, también van a emitir señales acústicas. Y también a lo largo de todo el trazado hay baldosas podotáctiles que para acceder, ¿verdad? Exacto, para acceder, que limitan, nos dicen hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no. Esas baldosas lo que hacen es avisar, ojo, aquí hay un cruce. Y en el caso de las puertas, ¿el color amarillo está aquí por algo también? Sí, exactamente. En el caso de las puertas y en el tranvía hay muchos pulsadores y demás que están en los colores amarillos, que es una diferencia de 30 puntos con el color de fondo, para las personas que tengan algo de visión puedan diferenciarlos. Va muy bien. Va muy bien, ¿es cómodo? Es muy cómodo y sobre todo no es como el autobús que te balanceas demasiado. Este es muy suave. Yo he encontrado un problema, es que la tarjeta, ¿cómo sé yo si la he pasado o no? Yo no oigo nada. Claro, porque aparece un color verde, pero claro, si no lo puedes ver, salvo que haga algún sonido que igual te ayudaría, ¿verdad? Si fuera fuerte, que yo luego fuera capaz de oírlo, sí. Lo que sí he observado que las tarjetas podían tener algo de braille para saber lo que pone. Bueno, todas estas cosas está bien también saberlas, porque yo creo que estas son, a fin de cuentas, sugerencias que no hacen sino en un futuro pueden mejorar los trayectos, ¿verdad? Muy bien, yo con esa intención lo hago, vamos. Las personas sordas que tengan poca visibilidad, lo que pueden hacer es pulsar este botón y así las puertas se abren automáticamente. No tienen que ir buscando el botón y demás. Estrella, ¿qué tal está resultando el viaje? Bien, rápido, cómodo, silencioso, bien. Aunque en algunas partes no debería ser silencioso, porque así a vosotros os puede dar muchas pistas, ¿verdad? De dónde os halláis y dónde están las salidas y demás, ¿verdad? Sí, claro, nos tenemos que mover más por las señales acústicas que por las señales visuales, claro. Rodrigo, en este caso estás acompañando a tu mamá. ¿Te estás aprendiendo bien todas las cosas para cuando tengas que acompañar a otra persona que tal vez sea invidente también o tenga algún tipo de problema de este tipo, que no sea como tú, que vea y oiga perfectamente? Pues sí, estoy intentando aprenderlo. Es difícil memorizarlo porque es un trayecto bastante largo, pero se intenta y a veces se consigue. Vamos a intentar que sea así. ¿Y te está gustando? Sí, muy cómodo. Te sorprende a veces porque como no hace ruido, al acelerar te tira hacia atrás y al frenar te tira hacia adelante, pero por lo demás muy cómodo. He explicado que cuando el tranvía para,
pues que se enciende la luz de la puerta para poder, pues si queremos pulsar para salir, para que se abra, y que también nos avisa acústicamente, y que una vez que se vaya a cerrar, pues que también hay una luz arriba de color rojo que también nos avisa que se va a cerrar. Venga, pues pueden bajarse por cualquier puerta ordenadamente y tranquilamente. ¿Qué tal ha ido ese primer viaje, José Luis? Pues la verdad es que es cómodo. Creo que se han preocupado bastante, aunque se podrían mejorar algunas cositas, pero bueno, creo que en general está bastante bien. ¿Habrá muchos más viajes en tranvía? Supongo que sí. A mí además soy un gran aficionado a las vías, tanto a trenes como a tranvías, por lo tanto creo que lo usaré. Y además esta noche no se pierdan Al sol que más calienta, un nuevo reportaje de nuestros compañeros de Unidad Móvil en el que veremos cómo muchos aragoneses buscan el sol de invierno para olvidar las frías temperaturas del invierno aragonés. Benidorm o Blanes son algunos de sus destinos. Vean. Venga, que vamos a ligar este año. Ya cuando nos ven nos conocen. Y otra vez aquí. Bienvenidos a Benidorm, ahora ya sí que sí, ¿eh? Qué anchas, qué grandes. Mira qué piscina. Buscando el sol allá en la playa. ¡Ahí va! ¡Me cago en la hostia! ¡Fíjate! Y un poquito de paella para nuestros clientes. Miraros, miraros. Y tengo azúcar. Esta noche la probaremos. ¡Andan, nada! Ahora saldré. ¡Oh, oui, oui, oui! ¡Oh! Dice yo una de 20. Digo, yo ya los tengo. ¿Cuál es el hombre más guapo de los que hay por aquí? ¿Cómo bailamos la paloma blanca? Seguidme, que me voy a poner plumas. Ayúdame, Isa, que va a salir en la tele. Tenemos mucho público de Aragón y son encantadores. Y ahora a la pista y a triunfar. ¡Chao! Y con ese buen humor volvemos hasta Murero, porque ya nos decía Ana, no podíamos irnos de esta localidad, ¿verdad?, sin probar esas especialidades que nos van a preparar. Por supuesto, ya sabes, es que a mí me encanta comer también como avea. Y bueno, pues me voy a estrenar aquí en Murero con unas albóndigas de bacalao con setas y caracoles. Apunten, antes de nada, a ver, tenemos aquí a Charo que ya se quiere poner a cocinar rápidamente, pero antes yo tengo que darles unos ingredientes para que las amas de casa y también los amos de casa apunten, porque tienen que coger esta receta que merece mucho la pena. A ver, bacalao, que aquí no lo tenemos porque lo tenemos ya en la masa con la que vamos a hacer las albóndigas. Apunten, huevos, nuez, tenemos aquí también el pan rallado, los caracoles, pimienta, ajo, un poquito de perejil que no falte y setas. Esas setas que van a acompañar a las albóndigas de bacalao. Entonces, como yo os decía, tenemos aquí a Charo y tenemos a Luisa. Charo va a ejecutar, ¿vale? Va a ir cortando, ¿vale? Y Luisa nos va a contar cómo es esa mezcla que está preparando Charo, ¿vale? Así que adelante, Charo, manos a la obra, hombre. Aquí tenemos a las señoras preparadas para darnos toda la información que requerimos. Cuéntenos. Mira, el bacalao se echa un día antes. Hay que desalarlo. Hay que desalarlo. Ya se compres manujo para que vaya más, porque si no hay que tener 2 o 3 días. Bueno, pues así lo compramos desde que no tiene espinas ni nada. Se quita bien. Se deshilacha un poquito, se hace cachitos para que... Echamos unos ajicos cortadicos. ¿Qué es lo que está haciendo ahí a nuestra derecha nuestra compañera Charo? Eso, el perejil y el pan rallado. Y el pan rallado para que eso tome cuerpo, ¿verdad? Eso. Porque si no, y los huevos. Y los huevos, claro. Si se echan los huevos, pues eso, si no se echaba pan rallado, hay quien le echa a lo mejor patata, eso da gustosia. Pues nosotros hemos hecho el pan rallado. Muy bien. Bueno, Charo, a ver cómo bates esos huevos, que nosotras somos expertas, pero algunos en casa no saben, ¿eh? Ahora. A ver, tírame otro que lo vean los señores. Que se dé por aludido quien quiera. Muy bien. Ahí vamos a batir esos huevos y mientras nuestra compañera Luisa va a empezar también a hacer las bolas, las albóndigas. Ya. Bueno. También con mucho amor, como decíamos el otro miércoles, que hacíamos también ese bacalao y teníamos que darle forma. A ver ese movimiento de... A lo mejor echamos una poca de harina, mojamos una poca de harina. Ajá. A quien le apetezca y necesite para consolidar esa albóndiga un poquito de harina, también lo pueden hacer. De cuerpo, ¿sabes? Más cuerpo. A ver ese movimiento de mano y de muñeca, muy bien. ¿Qué artista estás hecha?
Luisa, esto es de muchos años ya. No ves que, mira, el diablo sabe más por diablo que por viejo. sabe más el diablo por viejo que por diablo. Ahí, eso, que lo has dicho al revés. Al revés. Es que no, esto de hacer dos cosas a la vez. Dicen que las mujeres podemos, pero algunas veces nos desconcentramos. Le damos harina, ¿sabes? Pues sí, le damos un poquito más de... Vamos, un segundito, Luisa. Vamos a ir echando esas albóndigas al aceite, ¿vale? Porque aquí mi compañera Charo me tiene que explicar esto que yo llevo puesto aquí. ¿Esto qué es? Pues Esas mira, esto es el mondongueras, delantal que nos ponemos todas las mujeres de Murero el día que hacemos lo de la matancía, que la hacemos para la Purísima, para el puente de la Purísima. Y esto es lo que decía el alcalde, que os militarizabais todas con este pañuelico, con el delantal, y mira qué monas. Y el gorro, yo no quería ponérmelo porque ya perdemos belleza las mujeres con un gorro. Bueno, ahí ya vemos que está Luisa preparando esas albóndigas. Échalas al aceite, ya que veamos, un aceite no muy fuerte para que la albóndiga no se queme y se vaya haciendo poquito a poco. Y ahora mismo os voy a mostrar yo el resultado de este plato, que lo tenemos ya en la cazuela. A ver si mi compañero puede mostrárnoslo. A ver, y además estamos con postre y todo. Mira. Madre esos mía. Caracoles, esas setas, que yo ahora me voy a calentar un ratito. Nos han preparado. Y sí, para coger fuerzas para el fin de semana, que a mí me espera un fin de semana muy agradable y que voy a necesitar energía. Y aquí tenemos también tarta de fruta y unos muñuelos y un bizcocho borracho. Típico de Murero. Típico de Murero, los muñuelos sobre todo. Sí, además me han dicho que lo hace Angelines y que no hay mujer en el pueblo que consiga hacerlos igual de buenos. No hay ninguna que los pueda hacer como ella. Ajá. Bueno, pues yo creo que ya les he dado muchas razones para venir a Murero cuando quieran. Una casa rural, una tienda multiservicio y esta gastronomía que merece la pena probar. Y que tú vas a tener esa suerte, Ana, a disfrutar todos esos platos y gracias a las mujeres de Murero. En unos minutos nosotros regresaremos hasta la Puebla, porque además del chupinazo y los danzantes, queremos disfrutar de las mejores jotas. Serán unos minutos. Hasta ahora.